Pues bien, el presidente se olvidó de Cuba. Así como el presidente de Brasil se olvida de Venezuela, el presidente de Chile hace lo propio con Cuba. Continúan los coletazos y las controversias como consecuencia del potente discurso que se dio en las Naciones Unidas por parte del presidente de Chile, Gabriel Boric, en medio de una serie de acusaciones contra distintos países por distintas materias, donde criticó mucho a Estados Unidos y a Rusia por su poder de veto, aunque no hacía China, como también se lanzó de manera bastante dura en contra de Israel, que ya se ha convertido en algo característico, y una serie de otras materias. Pero en medio de eso se están generando controversias a nivel local en Chile, tanto por molestias dentro de la prensa como también de distintas comunidades. ¿Y cuáles son algunas de estas molestias que se han generado? Por un lado, está habiendo cada vez más conflictos con la comunidad judía, particularmente por las palabras de Boric sobre Israel, donde los acusó en las Naciones Unidas de genocidio, le dio su apoyo completo a la comunidad palestina, pero al mismo tiempo condenando a los terroristas islámicos que están en la Franja de Gaza, particularmente Hamas. Pero en medio de eso también en nuevas entrevistas que ha dado mientras está de gira en Estados Unidos, ya que la sede de la ONU se encuentra en ese país, él también ha dicho lo siguiente que genera cada vez más quiebres con la comunidad judía al interior del país. ¿Qué dice? Israel ha violado de manera permanente el derecho internacional desde 1967. Entonces marca cada vez una distancia con Israel que históricamente era un aliado importante de Chile a nivel geopolítico, a nivel militar, armamentístico, pero que con las palabras de Boric, que tiene un respaldo importante incluso de gran parte de la derecha chilena, particularmente de Chile Vamos y para qué decir de la izquierda, inevitablemente marcan que se están quebrando por completo las relaciones con ese país. Pero no se queda solo en eso, porque también ha generado molestias dentro de la comunidad venezolana, ya que aunque condenó la dictadura que hay en Venezuela y el fraude electoral, no está reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo, y ya hace algún tiempo está con esa posición, y no hay señales de que lo vaya a reconocer. Ahora, si somos completamente sinceros, se ve poco probable que Edmundo González asuma en el cargo en la práctica y se pueda sacar a Maduro. La realidad es que dentro de eso parece ser que simplemente Maduro ganó y se quedó en el cargo, ¿no? Edmundo González se fue a España, que dice que lo obligaron, pero se fue a España, han arrestado muchas personas, otros simplemente ya pararon de manifestarse, entonces en consecuencia parece que se va a quedar simplemente en el poder. Pero toma esa posición que sigue generando problemas con la comunidad venezolana, que ahora es la comunidad inmigrante más grande al interior del país. Pero uno de los que más se molestó con su discurso, más allá de todo eso, fue la figura de Tomás Mochati, que se lanzó en contra de él, porque a pesar de tanto discurso en contra de las dictaduras y que estamos en contra de todo tipo de fraudes y de regímenes autoritarios, criticó mucho a otros países, pero al que no se atrevió a mencionar fue a Cuba, que es un país que siempre ha tenido una alianza cercana con el Partido Comunista Chileno y que curiosamente el gobierno de Boric nunca critica demasiado. El presidente Gabriel Boric realizó su tercer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el que estuvo marcado por los conflictos internacionales, como el posible genocidio cometido por Israel en Gaza y la situación electoral en Venezuela. El jefe de Estado llamó a buscar una salida política a la crisis y a reconocer el triunfo de la oposición en las últimas elecciones en Venezuela. Dijo que Chile, además, no está en condiciones de recibir más migración. Además, Boric avaló la idea de que quien suceda a Antonio Guterres en la Secretaría General de la ONU sea una mujer y además proveniente de América. Lula ni siquiera mencionó el caso de Venezuela. Es una vergüenza lo de Lula, porque el caso de Venezuela es uno de los temas fundamentales, principales en América Latina. Es una vergüenza lo de Lula. Hay otra vergüenza que es la del presidente Petro de Colombia, que incluso apoyó a Cuba y Venezuela, diciendo que en realidad lo que sufren son sanciones económicas y que ahí está el problema. Y los tilda como países rebeldes que no encajan en el dominio de la oligarquía global. Son dos presidentes impresentables. ¿Y qué dijo el presidente Gabriel Boric? Que ha tenido una posición muy clara con respecto a Venezuela. Sí. Pero ¿qué dijo? Y esto lo dijo textual. Se condena lo que hace el adversario, pero cuando es un supuesto amigo el que vulnera la Carta de la ONU, se mira hacia el lado o campea la ambigüedad. Desde Chile nos rebelamos contra el doble estándar en materia de derechos humanos. Eso es textual. O sea, una posición moralista, ética, en el sentido de que no hay doble estándar. Pues bien, el presidente se olvidó de Cuba. Así como el presidente de Brasil se olvida de Venezuela, el presidente de Chile hace lo propio con Cuba, donde en Cuba no se discute
si se alteraron o no los resultados de una elección. ¿Y por qué no se discute? ¿Por qué no se puede? Porque no hay elecciones, pues. Es peor todavía, porque finalmente allá las hubo y quedó claro lo que hacía el régimen. En Cuba ni siquiera, y esto es lo patético, es de que hace desde el año 59 que no hay elecciones en Cuba, salvo unas elecciones entre los propios. Una dictadura además familiar. ¿Y por qué con Cuba no? Por razones ideológicas, de nuevo, y porque gobierna con el Partido Comunista, que le ha trazado líneas rojas. Y Boric es muy cercano al Partido Comunista. De hecho, todos saben que es más cercano al PC que al PS, por ejemplo, en Chile. Bueno, esto es, pues. Y la verdad es que con respecto a esto, está muy cerca de Michelle Bachelet, que tampoco nunca lo ha hecho. Entonces, fíjate que es capaz de proclamar su crítica al doble estándar, pero él también con el doble estándar público. Es una cosa que no se entiende. Por último, podría haber omitido esa frase. Haber dicho, en este tema no me meto. ¿Para qué me meto si tengo un problema? Y resulta que lo habla igual en forma impúdica. Fue una especie de llamado de atención en el Pleno que, ojo, tampoco estaba tan lleno. Ustedes saben, lo hemos comentado anteriormente, que ya a esa hora, sobre todo ayer, que fue más tarde que otros años, fue a las 6 de la tarde, ya pocos quedaban en el Pleno de la ONU. Entonces ya son discursos que simplemente se emiten, ¿no es cierto? Son señales probablemente para nuestro país, pero lo cierto es que ya el día de ayer a esa hora era poca el público que estaba escuchando ahí. Bueno, pasa regularmente con los mandatarios de países chicos. De países pequeños, que claro, es lo que hablábamos exacto. Hace un rato, ¿no? Que no, la atención se la lleva a los otros, o sea, es obvio. Y va disminuyendo a medida que van avanzando en su administración, porque cuando asumió el presidente Boric, se destacó en su momento, tú te acordarás, Dani, que había una mayor audiencia que la que hay regularmente, pero ahora ya es tercera vez. Ahora esto no es algo nuevo, se entiende la molestia de Mochati, pero Boric nunca ha sido demasiado crítico de los cubanos, particularmente por su alianza estratégica con el Partido Comunista. No se atreve a criticarlos demasiado. Y aunque después apareció el ministro de Relaciones Exteriores, Van Claver, a decir, bueno, es que no era la prioridad, porque en realidad son más importantes mencionar las sanciones económicas que afectan a Cuba y a Venezuela, y aunque son regímenes autoritarios, igual hay que criticar las sanciones porque afectan más a la población que a nadie más, que no es tan cierto porque muchos de estos bloqueos que se acusan, esas sanciones económicas, son principalmente para altas autoridades de sus regímenes autoritarios, pero bueno, tema aparte. Y dentro de eso, en realidad, no se atreve porque es un régimen, el cubano, dictatorial, pero que es comunista. Y el Partido Comunista de Chile es un aliado esencial, estratégico, del gobierno de Gabriel Boric. Y en consecuencia, si hubiera un quiebre de relaciones, empeorara la situación o lo que fuese, inevitablemente se caería su gobierno. Y ya no le queda tanto, queda cerca de ¿cuánto? 1 año y medio, entonces simplemente ya está tratando de terminar lo que le queda. Y en realidad no quiere tener más problemas con los comunistas, ya que ellos ya lo han hecho amenazas y se han molestado bastante por el hecho de que ya se atreve a criticar a Venezuela y la dictadura de Maduro, aunque en la práctica igual sirve a sus intereses geopolíticos pidiendo que se levanten las sanciones que va para sus altos dirigentes. Más allá de que él trate de colocarlo como que es una sanción a toda la población venezolana, cosa que no es cierto. Entonces no es nada nuevo. Boric siempre tiene muchos discursos bien moralistas, pero en la práctica cuando actúa es otra la realidad. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las reacciones que han habido en distintas comunidades como consecuencia del discurso de Boric en las Naciones Unidas? ¿Creen que está justificada la molestia de Mochati o no? La de también de la comunidad judía como también de la comunidad venezolana, todos por distintas razones, o en realidad fue un excelente discurso que no es cuestionable para nada. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Eric Núñez, Raíces de Chile y Chris A, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.